El vampiro inca Usted Supai. Supai fue creado por Viracocha, con el propósito de mostrar a la humanidad que siempre habrá maldad en el mundo, pero no la suficiente. Debido a esto, los incas creyeron que él era un ser que equilibraba la balanza entre el bien y el mal. El hecho de que Viracocha lo haya creado, lo hace hermano del dios Inti, Illapa y Mama Quilla. Supai era un dios de las tinieblas que vivía en cuevas y cuya forma real era la de un murciélago que se alimentaba de la gente desamparada y perdida. Supai odiaba todo lo referente a la escritura y se dedicaba a destruir los quilcas, piedras con inscripciones, para así forzar a los incas a usar los quipus, telares coloridos, como sistema de escritura. Los incas desobedecían sus órdenes, a lo cual Supai recurre ante la ayuda de sus vampirescos sobrinos los tres reyes magos, para causar caos y destrucción en Cuzco numerosas veces, amenazando a los monarcas incas con una noche interminable o con el mismo fin del mundo, amenazando Supai con abrir las puertas de las cuevas para así asolar la tierra con su legión de vampiros. El lingüista Johann Jacob von Tschudi notó que la mayoría de escribas de Quilcas dejaban escrito su testamento demostrándole un gran miedo y pavor a los vampiros de Supai. Los escribas incas contra los vampiros de Supai. Johann Jacob von Tschudi fue un naturalista, lingüista y explorador suizo, que estudió lenguas de Oriente Próximo, ciencias naturales y medicina en las universidades de Neuchâtel, Leiden y París. En 1838 viajó al Perú, donde permaneció durante 5 años explorando y coleccionando plantas y animales en los Andes. Von Tschudi descubrió numerosas piedras llamadas quilcas, cuyo término quilca en lenguas quechuas y aymara es el que designa en las civilizaciones andinas el arte rupestre, pictogramas, petroglifos, ideogramas, escritura o marcas sobre rocas. Von Tschudi descubrió un sistema de escritura inca en numerosas rocas desperdigadas por todos los Andes, a lo cual para su desciframiento Von Tschudi tuvo que aplicar sus conocimientos de lenguas de Oriente Próximo, a las quilcas pues descubrió que muchos ideogramas y símbolos incas eran iguales a los empleados por las culturas acádica y sumeria. Al escribirse las quilcas de derecha a izquierda y ninguna lengua precolombina de América salvo las andinas se escriben como las lenguas de Oriente Próximo. Cimentando von Tschudi las bases de la teoría de que los incas tenían conexión lingüística con la civilización sumeria/acadía. Al traducir centenares de quilcas, von Tschudi descubrió la leyenda de Supai que decía que dicha deidad había estrictamente prohibido la escritura de quilca, para que fuera sustituida por los quipus, telares coloridos, pero los escribas incas siguieron creando quilcas a lo cual Supai se enfureció, y envió legiones de vampiros para matar y comerse sistemáticamente a todos los escribas de quilcas, siendo los quilcas mayoritariamente crónicas de una muerte anunciada al vaticinar el mismo autor de la quilca su misma muerte a manos de los vampiros. Mientras que otros quilcas relataban las arduas batallas que las genealogías de escribas tuvieron en contra de los vampiros de Supai. Tschudi colaboró con el científico peruano y fundador del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de Lima Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz, como coautor de la obra Antigüedades Peruanas, publicada en Viena en 1851. Los Chincanas, cuya traducción es Laberintos del Supai, son una serie de cuevas distribuidas por Perú, Bolivia y Chile en donde se relata que vivían los vampiros de Supai que se dedicaban a destruir los quilcas. Se han contabilizado alrededor de más de 1500 chincanas incluso existiendo dichas residencias vampíricas justo debajo del promontorio de Sacsayhuaman, en Ollantaytambo, en inmediaciones del monte Illimani, La Paz y San Marcos de Arica. Dichas cuevas tenían siempre un interior hermoso y pintoresco, contando con muebles de piedra perfectamente tallados, como lo son sillas, camas, mesas y armarios. Los vampiros eran muy vanidosos y contaban con espejos de casitérica en sus aposentos, en los cuales guardaban siempre cofres llenos de oro, plata y joyas preciosas. Siendo estos cofres el botín de guerra de los escribas de quilcas. En la época colonial muchas de estas cuevas fueron saqueadas por buscadores de tesoros, solo se llevaban las joyas y metales preciosos pues los muebles de piedra eran demasiados pesados como para ser sacados de las cuevas. Pero cuando los saqueadores visitaban por segunda vez los chincanas se llevaban con la sorpresa que dichas cuevas, habían sido selladas herméticamente con piedras y madera y de que habían sido colocados huesos de animales a modo de advertencia. Si el saqueador insistía con entrar al chincana, el saqueador jamás volvía a ser visto con vida pues su cuerpo era encontrado con rasguños y mordidas por todo el cuerpo. En la época independentista muchos de estos chincanas fueron ocupados como residencias humanas o bares de mala muerte.
Aquí es cuando surge el término chingana, que es un término criollo que se usó antiguamente en Chile y Perú para designar un escondrijo, un lugar de poca importancia o un lugar de mala fama para beber, comer y divertirse. Durante el siglo XIX, fueron los locales de entretenimiento y fiesta popular, similar a una taberna. Pero dichos lugares, al estar situados en cuevas, era recurrente la desaparición de personas. Los mitos y leyendas que giran en torno a los chincanas llegan siempre a la misma conclusión: son lugares en donde habitan los vampiros de Supay. Y el allanamiento o hurto de morada vampírica deriva en la muerte.